El mensaje de hoy titula Con el pecado no se juega. ¿Cuántos de ustedes escucharon de sus padres esa frase? Frases como esta: mijo, con eso no se juega, ¿verdad? Yo creo que todos crecimos con este número de explicaciones de nuestros padres, de frases, de palabras. Mijo, con eso no se juega, ¿verdad? Y es que hay cierta edad en la vida de uno donde uno es muy inocente y uno no alcanza a medir los riesgos, ¿verdad? Los niños tienen una edad donde ellos todavía no miden los riesgos. Abby está en esa edad, Abby todavía no mide los riesgos. Yo en estos días la vi que jugando con unas tijeras, por ejemplo, que estaban por ahí mal parqueadas y ella las cogió y gracias a Dios pudimos verlas a tiempo y quitárselas y decirle la famosa frase: con esto no se juega, porque hay cosas que no son para jugar. La otra vez estaba tratando de meter en el tomacorriente también unos cablecitos para que vea cómo son los niños, porque ellos lo ven a uno hacer cosas y ellos quieren luego venir y ella ha visto, ¿no? Lo que uno hace con ciertas cosas, que el corta uñas, entonces uno la ve a ella, pero ellos tienen una etapa como donde está ella que no miden los riesgos, o sea, para ella ella no mide cuando recibe el golpe, ¿verdad? En estos días nos dolió mucho porque ella ve que yo siempre antes de salir cierro la puerta del balcón, que es una puerta de vidrio que se resbala muy fácil con metal pues alrededor. Entonces yo la cierro siempre antes de salir y vamos a salir cuando ella me dice y se fue a cerrar la puerta. El problema fue que la cerró con los dedos adentro y la puertica le machucó y agarró a llorar y le dije: mi amor, es que eso deja que papá lo haga. Entonces hay una etapa donde los niños se lastiman porque no tienen conciencia. La responsabilidad de nosotros los padres es guiarlos y enseñarles a ellos. Esa es nuestra labor, la que Dios nos delegó, es cuidarlos. Hay padres que son demasiado descuidados con sus hijos, pero los niños a esa edad no entienden y hay que explicarles y hay que decirles y hay que guiarlos. Y si un niño sigue repitiendo esa acción, si digamos está jugando con las tijeras y usted le dice que no, pero él sigue, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Pao, ¿verdad? Disciplinarlos. Toca disciplinarlos para que ellos, si no aprenden con la primera advertencia, pues ya con la disciplina puedan coger como temor a esas cosas. Y entonces, por ejemplo, allá vi que hay cosas que ya las mira y sabe que no las puede tocar, entonces las mira, me mira y me dice pao, o sea que no, ya ella tiene esa conciencia en algunas cosas, porque la ha aprendido a través de la disciplina. Bueno, hoy hemos llegado a uno de los pasajes de la Escritura más complejos del Nuevo Testamento. Hoy hemos llegado a uno de los pasajes de la Escritura que poco se predica de él, porque muestra ciertas situaciones que son muy dramáticas y muy complejas de digerir. Y créame que no es fácil predicar sermones como este, sobre todo estos pasajes que están en el Nuevo Testamento, como el pasaje de el pecado de Ananías y Zafira y la corrección que Dios hizo en sus vidas. Yo sé que ustedes lo han leído y ustedes han visto cómo es una escena tan trágica la que sucede en la vida de Ananías y Zafira por el pecado que ellos cometieron. Hoy vamos a aprender cómo Dios nos enseña a través de este texto que con el pecado no se juega. Hágale hacia el que está a su lado, dígale: con el pecado no se juega, porque es supremamente peligroso. Y vamos a ver tres enseñanzas que nos deja esta triste historia de Ananías y Zafira. La primera enseñanza que sacamos de este texto, que ya la vamos a leer, recuerden que estamos en Hechos capítulo 5, vamos a estudiar versículos del 1 al 11 hoy. La primera enseñanza es: no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Escuche, que esto le quede muy bien claro a usted en esta hermosa mañana. No todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Vamos a leer los versículos del 1 al versículo 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, tiene nombre de perla preciosa y todo, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Versículo 5. Al oír esto, Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes de la congregación lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Tremendo, ¿no?
Una de las escenas más dramáticas del Nuevo Testamento. Recuerden que venimos, si no se ha escuchado la prédica de hace 8 días, por favor escúchesela para que tenga una mayor comprensión de lo que estamos hablando. Venimos de hablar de que la iglesia está siendo muy generosa, que los que tenían propiedades las estaban vendiendo, algunos de ellos para suplir las necesidades de los menos favorecidos. Y hace 8 días vimos cómo Bernabé también, que tenía una propiedad, la vendió, puso a los pies de los apóstoles el dinero y con eso se repartía cada uno según la necesidad. Era uno de los asuntos más impactantes de la iglesia primitiva, es como no había ningún necesitado en la iglesia por ese alto valor de la generosidad. Escuches el mensaje de hace 8 días, vuelvo y se lo repito. Entonces aquí tenemos a Ananías y a Zafira que dicen, bueno, si todos lo están haciendo, si hay algunos que están siendo generosos, pues nosotros también. Y se comprometen públicamente a vender un terreno que tienen, una propiedad, y a traer el dinero de lo vendido para que se reparta a cada uno según su necesidad. Y entonces Ananías y Zafira van y meten gato por liebre, porque venden el terreno y traen solo una parte de lo vendido. Y la ponen allí. Y le dicen, Pedro, aquí está el dinero de la heredad que vendimos. Y Pedro, con el discernimiento del Espíritu Santo, le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué sustrajiste del precio de la heredad? Y ya le voy a ir explicando más acerca del texto. Y dice que inmediatamente Ananías, cuando escucha estas palabras, cae muerto por un juicio divino. Y salen los jóvenes, lo envuelven en mantas, porque en ese tiempo no se hacía la preparación que hoy en día se hace. Y más cuando alguien muere por un juicio de Dios, lo envuelven y lo sepultan. Tremendo. Bueno, lo primero que yo quiero que aprendamos de este texto es que no todo el que se dice ser cristiano realmente lo es. Escuche, cuál cree usted que fue realmente el pecado de Ananías y Zafira? ¿Cuál? A ver, especulemos o hablemos alrededor del texto más bien. ¿Cuál? Que se comprometió y no cumplió. Tremendo, porque ¿cuál fue el pecado tan grave que Dios decide quitarle la vida a ambos? ¿Cuál fue el pecado? A ver, que se comprometió y no cumplió, sí, es parte del pecado. ¿Qué más? La mentira, porque Pedro le dice, no han mentido a los hombres sino a Dios. Un hermano por acá dice la codicia. Bueno, escuche, realmente el pecado que había en Ananías y Zafira no era tanto la codicia, porque Pedro le dice en el versículo 4, le dice, mire, reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres sino a Dios. O sea, Pedro le está diciendo, la heredad es suya. O sea, usted no tiene necesidad de darla, porque aquí no se está obligando a nadie. O sea, teniéndola es tuya y vendida, si tú quieres, puede quedar en tu poder. O sea, si Ananías dice, vamos a traer solo una parte, no hay problema, porque la heredad es de él y no se está obligando ni forzando a nadie. Es lo que Pedro le está diciendo, aquí no estamos forzando ni obligando a nadie. El problema tampoco era la mentira, porque la mentira solo estaba encubriendo un pecado más profundo, que fue lo que desató el juicio de Dios. El pecado de Ananías y Zafira fue su hipocresía espiritual, porque ellos se comprometieron públicamente para que la gente los alabara de generosos. Y ellos dijeron, aquí está, trajimos todo el dinero, pero realmente lo que dieron fue una parte. Había una hipocresía, estaban poniendo una cara falsa de piedad, de generosidad delante de la gente. Estaban buscando que los demás los alabaran, y tal vez mucha gente los alabó, y cuando los vio, uy, Ananías y Zafira, tremendos hombres de Dios, uf, qué generosidad tan impresionante. Pero Pedro pudo ver que la cosa no iba por allí. El pecado de Ananías y Zafira, hermanos, fue su hipocresía espiritual. La motivación que ellos tenían era buscar su propia gloria, buscar tener una reputación dentro de la iglesia, buscar ser alabados por la gente, poner una cara que realmente no tienen, aparentar una piedad que no hace parte de ellos. Una hipocresía nacida de una motivación satánica. Porque mire lo que Pedro le dice en el versículo 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? O sea, ¿quién fue el que incentivó y el que motivó esa hipocresía espiritual? ¿Y qué hipocresía que iba a llevar a la mentira? Satanás. Pedro le dice, Satanás llenó sus corazones de maldad para que ustedes aparentaran lo que realmente no son. Claro, ellos querían quedar como los generosos, los super espirituales.
Y por eso vino un juicio muy fuerte, o sea, increíble. Murieron. Dice que cuando Pedro le dice, has mentido a Dios. Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo. Inmediatamente Ananías escucha esas palabras, cae muerto y se desploma. ¿Ustedes se imaginan la cara de los jóvenes? Porque dice que ahí había gente, que los jóvenes de la congregación estaban ahí. O sea, eso fue un acto público. Y ahí mismo los jóvenes salieron, lo envolvieron en mantas y lo sepultaron. Hermano, ¿por qué es tan terrible la hipocresía espiritual para el Señor? Yo creo que esa sería una pregunta que tenemos que hacernos. O sea, ¿por qué desató un juicio inminente de Dios ese pecado? Hermano, porque la hipocresía espiritual es un asunto muy serio. En primer lugar, la hipocresía espiritual es un asunto netamente satánico. La hipocresía espiritual es aparentar una espiritualidad que no tenemos. Y puede ser que así hayan hermanos. En esta iglesia no, gracias a Dios, sí o no, acá no sufrimos de eso. Pero no falta el que se cree la última Coca-Cola espiritual de la iglesia del desierto. Que entra por esa puerta, hermano. Entra con su Biblia, pone cara de espiritual. ¿Usted ha visto la cara espiritual? ¿Cómo es la cara espiritual así? Esta es la cara espiritual. Voz espiritual, ¿sabe cómo es la voz espiritual así? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Ojitos espirituales. Dios te bendiga, Leandro. Señor tiene un plan maravilloso. Pero cuando sale de la iglesia, saca la chuspa de la 14 para meter la Biblia, para que nadie lo vea que va a la iglesia. Y se desata. Esa es la hipocresía espiritual. Es alguien que aparenta una espiritualidad que no tiene. Hermano, eso es un asunto satánico. Eso está basado en la mentira. Y lo único que se busca con la hipocresía espiritual es la gloria personal. ¿Por qué es un pecado tan que Dios aborrece tanto? Porque es un pecado, hermano, que roba la gloria de Cristo, donde la persona no busca la gloria de Cristo, sino que está buscando que todos lo alaben, que todos lo exalten, que todos lo levanten, que todos lo aplaudan por su espiritualidad. En última, lo que la persona está buscando es figurar. Que lo pongan en el afiche de la iglesia, el mejor cristiano del año. Está buscando la gloria personal. Es tan delicado porque eso fue lo que Jesús criticó de los fariseos, su hipocresía. Jesús les dijo, hipócritas, fariseos, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, les dijo Jesús, está lejos de mí. Jesús les dijo frases tan fuertes como, sepulcros blanqueados por fuera aparentan una piedad maravillosa, pero por dentro están llenos de inmundicia y de pecado. Juan el Bautista les dijo, generación de víboras. Para Dios la hipocresía espiritual es un asunto muy serio. Dice la Escritura que los falsos maestros, dice el apóstol Pedro y el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Juan y también Pablo, dicen en sus cartas que los falsos maestros tienen esta apariencia, que hay gente encubierta dentro de la iglesia que tiene apariencia de piedad, pero lo que busca es aprovecharse de la grey y sacar provechos personales. Entonces hay gente que aparenta una piedad, supuestamente enseña la palabra, pero que lo que busca en la motivación central no es la gloria de Cristo, sino satisfacer necesidades personales, necesidades financieras. Dice la palabra que los falsos maestros buscan cómo llenarse sus bolsillos de dinero con la fe y con la piedad de los demás, satisfacer necesidades sexuales, emocionales. Por eso no todo el que se dice ser cristiano es cristiano. Hermano, la hipocresía espiritual nunca va a permitir que una persona sea libre, porque normalmente la hipocresía espiritual encubre mucho pecado. Cuando una persona pone esa cara, yo siempre he dicho, detrás de aquel que aparenta tanta piedad, que pone esa carita y esas palabras y habla así, hay mucho pecado. Eso su guardado tiene. Porque es que en serio, esa apariencia de piedad lo que trata es de distraer para que no vean el pecado que hay por dentro. Entonces la hipocresía espiritual no le permite a una persona ser libre. No hay nada más lindo en la vida espiritual que usted mostrarse como es. No que usted aquí es uno y se sube aquí al púlpito. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a predicar la santa y bendita palabra del Señor, glorificada por siempre. Aleluya, amén.
No. La hipocresía espiritual, hermanos, no permite que una persona sea libre, porque la persona siempre está buscando que los demás vean en ella algo que realmente no tiene. Y es un problema muy serio de identidad, de muchas cosas. Un problema muy serio cuando buscamos nuestra propia gloria. La hipocresía espiritual destruye el testimonio público de la iglesia. ¿Por qué destruye el testimonio público de la iglesia? Porque quien es hipócrita espiritualmente aquí es un ángel glorificado. Sí, aleluya. Aquí es un ángel glorificado, pero en la calle es un ángel caído. Aquí no, hermano, pero es una persona que cuando sale de aquí empaca la Biblia en la chuspa de la 14, llega a la casa, le pega a la esposa, maltrata a los hijos, fía en la tienda, no paga, tiene mal testimonio en el barrio, en la familia. Entonces todo el mundo empieza a vea, y qué cristiano. Sí, porque destruye el testimonio público. Por eso yo no voy a esa iglesia, porque mire nomás ese que está ahí, vea, no hace sino decir vulgaridades. Entonces es una piedra de tropiezo para que la gente pueda creer en el Señor, y es una persona que destruye el testimonio público de la iglesia, porque la iglesia debe tener un testimonio público. Es lo que hemos visto en Hechos de los Apóstoles, que la iglesia tenía favor para con los de afuera, pero cuando nosotros como creyentes no damos testimonio, pues qué favor. El de la tienda dice, yo qué voy a ir a esa iglesia, si allá hay 20 que van a esa iglesia, vienen aquí, me fían y se van sin pagar, no pagan. Entonces, hermanos, además la hipocresía espiritual es contagiosa, muy contagiosa, particularmente para la gente que está empezando en el Señor. Claro, una persona nueva ve que alguien que viene a la iglesia, aquí es santo, Dios mío bendito, eso levanta las manos, llora, cuando canta se arrodilla. Ay, no. Pero cuando sale, hermano, eso toma, parrandea, mujeriego. Entonces las personas nuevas van a enviar, ay, ve, eso se puede, viejo. Ve qué chévere, no va a la iglesia. Entonces eso se vuelve contagioso. ¿Por qué creen ustedes que Dios fulminó a Ananías y Zafira? Porque Dios no podía permitir que un poco de levadura leudara toda la masa. Dios aplicó aquí una ley del Antiguo Testamento que dice, hay que erradicar el mal de mi pueblo. Y los erradicó, a ambos los quitó por su pecado. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios cuida a la iglesia, especialmente la iglesia primitiva fue muy cuidada y Dios fue demasiado celoso, aunque lo sigue siendo, porque era la iglesia que iba a ser el modelo y de donde se iban a desprender las siguientes generaciones de cristianos. Por eso Dios no dio rienda suelta con este pecado, inmediatamente lo cometieron, inmediatamente a los dos los fulminó y les quitó la vida, se los llevó, para que no siguieran contagiando y contaminando la iglesia. Hermano, es que la iglesia puede ser engañada. De hecho, los creyentes, ya le voy a explicar, somos fácilmente engañados si no tenemos discernimiento. Pero Dios, nunca. Porque Dios ve donde ni siquiera tú y yo podemos ver. Dios puede ver las intenciones más profundas de nuestro corazón. Dios puede ver cosas que ni usted y yo vemos. Dice David en sus salmos, dice, Señor, líbrame del pecado que me es oculto. O sea, de aquel pecado que ni yo mismo puedo ver que yo tengo encima. Porque es una persona honesta, una persona que crece y madura espiritualmente, entre más madura se da cuenta que es más pecador. Porque su discernimiento y su comprensión bíblica y su comprensión de sí mismo se hacen cada vez más amplia. El apóstol Pablo en tiempos de madurez empezó a decir, bueno, porque lo que quiero hacer no hago y hago lo que no quiero. Y empezó a ver ese conflicto, porque es que una persona que se vuelve más sensible y santa con el tiempo aprende a ver su pecado. El hipócrita no, el hipócrita cada vez se eleva más y se eleva más y se eleva más. Entonces, hermano, la iglesia puede ser engañada, pero Dios no. Mira en el versículo 3, y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó tú, Satanás, tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Tú quieres engañar a Dios, Ananías. La iglesia pudo ser engañada, tal vez muchos, le dije ahorita, estaban diciendo, uy, ese Ananías y Zafira, tremendos hombres y mujeres de Dios, no, qué generosos, oiga, qué ejemplo, oiga, qué virtuosos. Pero Dios sabía que no era así. Aparentemente fueron generosos porque llevaron, me imagino que un monto alto. Ellos no iban a llevar cualquier cosa. Ellos sustrajeron, pero llevaron un monto alto. Aparentemente fueron generosos. Pero lo que ellos buscaban con esa generosidad era su gloria personal. Eso era un asunto muy satánico. Hermano, los hombres podemos ser fácilmente engañados, pero Dios nunca.
No todo el que dice que es cristiano lo es. No todo el que tiene un léxico cristiano es cristiano. La otra vez estaba yo en una casa con alguien, estábamos viendo el noticiero y entonces el del noticiero se despide. Nos vemos mañana en las noticias. Dios les bendiga a todos. Y dice la persona, ¡ay, es cristiano! Le digo, ¿y cristiano por qué? Dijo Dios te bendiga. ¿Y quién le dijo a usted que el que diga Dios te bendiga es cristiano? Hoy en día todo el mundo dice Dios te bendiga, ¿o no? Todo el mundo se despide, es una frase de cajón ya de cliché. Dios les bendiga, Dios te bendiga. No todo el que usa un léxico cristiano, un léxico evangélico, no todo el que diga aleluya, gloria a Dios, es creyente. No, no, mi hermano. Muchas veces los cristianos pecamos por ingenuos. Llega la hermanita, pastor, le fié a todo lo de la iglesia, yo estoy trabajando aquí con Ebel y a todos les fié. Hermana, más de uno la va a tumbar. Jesús nos advirtió acerca de esto. Jesús nos advirtió acerca de lo peligroso y lo complicado que es el mundo y de lo dañado que es el corazón de muchas personas. Bueno, de todo el que no tiene a Cristo por causa del pecado y de la naturaleza caída. El corazón del hombre es engañoso. Jesús nos desafía a que no seamos tan ingenuos. Le voy a leer un versículo, Mateo 10:16, dice así: mirad, dice Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como las serpientes, pero inocentes como las palomas. ¿Nota usted esa combinación? El Señor dice, aprendan a ser inocentes, sí, como las palomas, pero tengan la astucia de poder discernir y entender y ver si los quieren engañar y si se quieren aprovechar de su fe. Eso es lo que nos dice el Señor. El cristiano tiene que tener la madurez para saber cuándo lo quieren engañar. Pedro tuvo el discernimiento necesario. Pedro pudo por el Espíritu Santo ver el engaño y decir, Ananías, no quieres engañarnos a los hombres, estás engañando realmente a Dios. El discernimiento necesario que hay que tener como creyentes, que nos lo da el Espíritu Santo para poder ver más allá de las palabras, para poder ver más allá de los actos, de los hechos. Santidad no es ingenuidad, hermano. Muchas veces vemos una persona ingenua y tan santa, tan inocente. No, a veces hay personas inocentes que son de pura carita. De pura carita, porque usted la dice tremendo. No, santidad no es sinónimo de inocencia. No, al contrario, santidad es sinónimo de madurez espiritual y discernimiento espiritual. Hay momentos donde tenemos que tener carácter frente a ciertas circunstancias, como nuestro Dios tiene carácter frente a ciertas personas, frente a ciertos hechos. Tenemos que decir las cosas claras como son. Pedro le dijo a Ananías, has mentido al Espíritu Santo y no a los hombres, y cayó muerto. No todo el que se dice ser cristiano es cristiano. Así que ponga mucho cuidado. Y más hoy en día, donde todo el mundo va a una iglesia. Hoy en día todo el mundo va a una iglesia. Hoy en día los jóvenes están por ahí en la calle. Yo me acuerdo una vez 2 jóvenes diciendo grosería. Yo entré a una panadería, ya habían 2 jóvenes diciendo vulgaridades, como se tratan hoy en día muchos de los pelados. No, y mira, y que fun, y que pa, y hablando, y que no, yo estuve con mi novio, y yo también, no, qué chévere. Le dice la otra, y ve, ¿y qué has hecho? No, pues estoy yendo a una iglesia. Ay, yo también voy a una hace años. Y sí, ¿cómo así? Y yo, vea, esta gente va a la iglesia. Son cristianos vulgares, pero son cristianos. Son cristianos fornicarios, perdón, cristianos. Entonces, el cristianismo está popular y de moda hoy en día. Entonces, hoy en día hay que tener más discernimiento. Estoy predicando eso porque muchos hermanos llegan, pastor, a veces hay niñas que llegan, pastor, estoy saliendo con un joven que me tiene enamorada. Le dice uno, sí, y es cristiano, ay, sí, él me dice, Dios te bendiga. Y a veces va a la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hay que tener discernimiento. Lo segundo que aprendemos de esta triste historia, porque es una historia triste, ¿no? La de Ananías y Zafira, es que todo pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado. Y pecado, escuche, es toda rebelión contra la voluntad de Dios. Cuando usted hace algo que va en contra de la voluntad de Dios, siempre saldrá lastimado, siempre saldrá herido, siempre recibirá las consecuencias de haber pecado, de haber errado al blanco a la voluntad de Dios. Miremos cómo continúa la historia. Está chévere, ¿no? La historia.
No, pastor. Para una película de suspenso, esos son esos textos que uno se acerca y se acerca así como que, uy, venga. Versículo 7 al versículo 10 dice: y pasado un lapso como de 3 horas, mire lo que sucede, pasadas 3 horas, entró su mujer, o sea, Safira, no sabiendo nada de lo que había acontecido, o sea, ella no sabía lo que le había pasado a su esposo. Entonces Pedro le dijo: dime, mujer, ¿vendiste en su precio completo en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Qué mentirosa. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta están los pies de los jóvenes que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Uy, no, eso es mucho voltaje, ¿sí, no? Entra Safira ahí todavía. Dice: yo soy la súper generosa. Y Pedro le dice: Safira, ¿vendiste en eso la heredad? Y él le dice: sí, claro. Ahí está, completico. Mire que Safira fue más allá que Ananías. Pedro a Ananías no le preguntó, a Safira sí le preguntó. Safira le dijo: ¿la vendiste en eso? Y Safira sí miente también, y le dice: sí, en eso. Y Pedro le dice: pues allá están los jóvenes que acabaron de sacar a tu marido muerto hace 3 horas, y ellos mismos te van a sacar a ti en este momento. Y se murió. Y vinieron los jóvenes, yo me imagino a los jóvenes: ¡otra! ¡No! Y pum, ahí, a los 2 pecadores junticos los enterraron ahí, uno al lado de otro. Uy, yo sé que más de uno está diciendo aquí: Dios mío bendito, ¿qué es eso, por Dios? Todo pecado trae sus consecuencias, hermano. Todo pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Es decir, todo pecado trae en sí mismo castigo. Escuchen, una cosa es la disciplina del Señor y otra cosa es las consecuencias que uno sufre por causa de su pecado. Todo pecado trae en sí castigo. Todo lo que uno haga, siempre, todo pecado siempre, sean pequeñas o grandes, va a tener consecuencias sobre nuestra vida. Porque nos degenera, porque nos deteriora, porque rompe la relación con el Señor. Y muchas veces, dependiendo del pecado y de cuánto pecamos y de la extensión, o a veces puede ser un solo pecado, muchas cosas están en juego. No podemos ahí como entrar a mirar cómo es el tema, porque hay gente que dice: ¿hasta dónde puedo llegar que no sea pecado? Ya hablamos de eso. No, todo pecado, sea cual sea, trae sus consecuencias. Me explico. Un joven que es abierto a su sexualidad, sí, tiene un libertinaje en su área sexual. ¿Se ha visto que hoy en día se ve mucho eso? Los jóvenes se acuestan con una, se acuestan con otra, y hoy en día las canciones sí que incentivan eso, ¿no? La música secular sí que incentiva eso. Estaba en estos días viendo una entrevista de Julio Sánchez Cristo a este hombre estaban haciendo de este hombre que mató y violó a esta niña, ¿verdad? Eso que está hoy en día en furor en las noticias. Y vi, me salió un videito donde lo vi, y hablaba de algunas canciones que incentivan a los jóvenes, y escuché una canción de Maluma, que decía que con la primera le hago el amor, con la segunda yo no sé qué, a la tercera yo no sé qué, y con la cuarta sí que me gusta, y a las 4 se lo hago juntos. O sea, yo decía: Dios mío, ya es una cosa que... Eso antes, hermano, antes, lo más atrevido cuando yo tenía como 15 años, las canciones más atrevidas eran pegando el pecho, uno decía: uy, qué degenero, ¿cómo que pegando el pecho? Hoy en día eso ya, yo digo: Dios mío bendito, ¿hacia dónde van estos jóvenes, esta música? ¿A dónde quiere llevar la juventud hoy en día? Y entonces tenemos, y es más, y aún tenemos jóvenes cristianos que les encanta Maluma. ¿Y usted por qué escuchaba música de Maluma? Estoy orando por él. Hermano, todo pecado trae. Entonces, esos jóvenes con esas libertinajes sexuales normalmente terminan con enfermedades venéreas, normalmente terminan con un SIDA, normalmente terminan con una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces luego va el Señor: ¿y por qué a mí? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo que por qué me hiciste esto? Si es la consecuencia natural de tu pecado. La chica cristiana que de pronto empieza a tener relaciones sexuales con su novio y queda piponcita, embarazadita.
Y va, Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Cómo que yo lo permití? Pues dice el Señor, yo lo permití. ¿Quién fue la que permitió? ¿Usted? ¿Para qué acuesta con su novio? Y ustedes saben lo que eso trae, ¿verdad? Los que tenemos hijos sabemos que criar un hijo es una alta disciplina, un alto esfuerzo económico, emocional, de tiempo. Entonces estas chicas deben de dejar de estudiar, ahora dedicarse solo a cuidar a su hijo. Entonces, y muchas de ellas retrasan muchos aspectos de su vida y ya la vida es diferente, la vida les cambia. Todo pecado trae sus consecuencias, aún legales. Hasta la muerte puede llegar. Yo recuerdo que yo conocí un pastor que cuando yo era recién convertido, él iba y me evangelizaba y me compartía. Y yo recuerdo que un día él me dijo unas palabras que nunca me van a olvidar. Él me dijo, mira, la verdad yo antes de ser creyente, yo era narcotraficante. Y pues ya me volví pastor, me entregué al Señor y era una persona convertida al Señor. Pero él me dijo, pero normalmente el que sale de ahí lo buscan para matarlo. Porque deja fichas sueltas y porque él puede denunciar a otro. Entonces como es toda una red. Y dicho y hecho, como a los 3 años lo mataron afuera de la iglesia. Recibió un día las consecuencias de su pecado. Dios nos perdona, pero nosotros debemos vivir las consecuencias de nuestros actos. Y me refiero a todos y especialmente a los jóvenes de hoy en día que quieren vivir la vida sin pensar en el mañana. El joven posmoderno es un joven que vive de sensaciones, del hoy, de qué experimento y nunca mide lo que puede pasar mañana en su vida, en la de su familia o en la de sus hijos. Por los actos. Todo pecado trae consecuencias y por favor, cuando sufras las consecuencias de tu pecado, no metas a Dios diciendo que fue su culpa. Pero también Dios sí nos puede disciplinar severamente. Y lo estamos viendo en Ananías y Zafira. Fue una disciplina tan severa que Dios les quitó la vida. Literalmente fue Dios quien les quitó la vida. Y usted no puede sacar eso de la Biblia. Dios los disciplinó al punto de quitarles la vida. ¿Eso quiere decir que una disciplina de Dios por el pecado puede llegar al punto de quitarnos la vida? Sí, Señor. Porque Dios prefiere quitarle la vida a alguien antes de que se pierda. Pues uno sabe que el que está en Cristo no se va a perder, ¿no? Pero antes de que su alma y su corazón se degenere más. Y de que sea además mal testimonio para afectar el testimonio público de la iglesia. Dios les quitó la vida a ellos. Porque si Dios deja que estos hipócritas sigan creciendo en la iglesia, van a afectar el testimonio público de la iglesia y van a contaminar la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dígale al que está a su lado, con el pecado no se juega. Pastor, ¿usted por qué está predicando eso, hermano? Porque nos tocó, vamos en Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11, y no le puedo decir otra cosa que lo que el texto dice. Esto no es fácil para mí pararme aquí. No, créame que uno a veces siente, uy, Señor, eso, sí, eso. ¿Y por qué? Porque eso es lo que está en la Biblia. Yo no puedo aplicar la teología del chino. Esto chi predico hoy, esto no. Esto chi, esto no. Lo bueno de predicar sistemáticamente la Biblia es que usted tiene que predicar lo que ahí está e interpretarlo correctamente. De una vez les digo, con este mensaje estamos acabando la primera temporada de Hechos de los Apóstoles. Vamos a predicarlo por temporadas, porque la predicación del libro de Hechos va a durar 2 años. Entonces, 2 años. Entonces, vamos a parar hoy con este mensaje, nuestra primera temporada, y prepárese para la segunda temporada después del 15 de enero. Vamos a predicar otra serie diferente. Bueno, ok, eso era un paréntesis, eso era unos cortos de la segunda temporada. Hermano, Dios nos puede disciplinar severamente por nuestro pecado. Ahora, nuestra naturaleza, entonces cuando uno, porque me he encontrado sobre todo especialmente con algunos chicos una vez que estuve en un campamento, no de esta iglesia, gracias a Dios, porque en esta iglesia todos son muy santos, estábamos hablando de la santidad y del pecado y todo esto. Entonces yo me acuerdo que uno me dijo, pastor, entonces venga, ¿hasta dónde puedo llegar que no sea pecado? ¿Hasta dónde? Es decir, si esa es la raya, de ahí para allá es pecado. Por ejemplo, con mi novia, ¿hasta dónde me puedo besar? ¿De qué manera me puedo besar con tal de que no peque? ¿Hasta dónde? ¿Cómo debe ser el beso ahí? Pero que sea rico, decía él. Pero que no llegue al pecado, le digo, venga. Otro también me dijo esto, ¿cuántas cervezas me puedo tomar con tal de que no sea pecado? Como que me mantenga ahí en la línea, pero... Porque la Biblia dice que el pecado... Y entonces yo decía, venga. Cuando alguien ama realmente al Señor, primero delimitar el límite es muy complejo. Porque el solo hecho de pensarlo ya es pecaminoso.
Solo el hecho de pensarlo ya es pecaminoso. Entonces, delimitar un límite es muy complejo. Y segundo, cuando alguien ama al Señor, si realmente lo ama, quiere estar lo más lejos del pecado posible, lo más lejos. Lo más lejos. Ser lo más radical posible. Sí. Uno de los asuntos por los que muchos de nosotros no escuchamos música secular es porque no queremos, hermano. Porque sabemos la ideología que hay en esa música. Porque sabemos hacia dónde nos lleva la música. Entonces hemos de tomar una decisión radical. No escuchamos música y no cristiana. Ay, pero ¿por qué? Porque creemos, hermano, que lo mejor siendo cristiano es que usted se haga radical y esté lo más lejos posible del pecado. Ay, entonces con mi novia, ¿cómo? Pues hermano, tome medidas. No se besen cuando estén solos. Sepa qué tipo de beso le da. Pero es que si usted le da un beso endoscópico, obvio. ¿Te has visto los besos endoscópicos? Obvio que le van a dar ganas sexuales. Obvio. Hay chicos que parecen doctores ahí haciendo una endoscopia ahí con... Obvio. Entonces, si tú amas al Señor, tienes que estar lo más lejos del pecado. ¿Sabes por qué? Porque en últimas ese pecado te va a hacer daño a ti y le va a hacer daño a ella. Y tal vez muchos de nosotros no hemos experimentado las consecuencias tan horribles que puede traer el pecado. Pero si tuviéramos la oportunidad de hablar con Ananías y Zafira, ellos sí nos dirían, pilas. A Dios hay que temerle y tenerle respeto. Hermano, quien ama al Señor está lo más lejos. Ahora podemos decir, bueno, entonces, si hay pecados que traen consecuencias severas, entonces voy a pecar a tal punto que no sea tan severa la consecuencia. Yo recuerdo que una vez un joven me dijo, pues si fornicar es pecado, entonces mejor tengo solo fantasías sexuales en la mente. Porque no tiene consecuencias tan funestas. Si fornicando puedo tener un hijo, entonces las tengo en la mente y ya. Yo le dije, ¿cómo así? Primero, tú nunca puedes medir hasta dónde te va a llevar un pecado. Y un pecado consentido te puede llevar desde lo más pequeño hasta lo más profundo. O si no, pregúntele a David. ¿Qué pasó con David? Un día salió David, no fue a la guerra, se quedó relajado, se quedó viendo el partido de la América, que ascendió a la... Y llegó y salió a su balcón y vio una mujer bañándose y solo la vio, porque cómo empezó toda la crisis que desencadenó el pecado en la vida de David, cómo empezó viendo la mujer. Y yo creo que David cuando la vio por primera vez dijo, uy, santo Dios, guarda mis ojos. Oh, Señor, pon santidad al Señor. Uy, pero está muy linda, venga la otra vez. Señor amado, bendícela. Grandes son tus maravillas, Señor. Y de pronto la tercera vez ya volvió y dijo, uy, no, qué mujer, mamá. Está muy... Y empezó a codiciarla en su corazón y a codiciarla en su corazón y a codiciarla en su corazón. Luego la mandó a llamar, tuvo relaciones sexuales, ella quedó en embarazo, empezó a mentir para tapar el pecado, no pudo tapar el pecado. ¿Y qué terminó haciendo? Mandando a matar el esposo de esa mujer, que era el mejor guardia que él tenía, el hombre más leal, el hombre más fiel, el hombre que más lo amaba. David lo mandó a matar para poder traerse a esa mujer a vivir a su palacio. Si tú un día hablaras con David, él te diría, al pecado no le des papaya, porque al pecado papaya partida, papaya comida. Yo sé que todos luchamos con ser radicales, pero hermano, hay que seguir luchando por ser cada vez más radical frente al pecado. Porque si nosotros tenemos una comprensión de las consecuencias del pecado, nos va a ser más fácil huir de él. Nos va a ser más fácil hacerlo de José. Un verdadero hombre sale corriendo. ¿Sabe qué dice la Biblia? El reggaetón hoy día dice, un verdadero hombre está con una, con dos y con tres. ¿Sabe qué dice la Biblia? Un verdadero hombre se cuida y sale corriendo. José dejó la mujer ahí. O sea, José salió hasta desnudo. Prefirió el escarnio público a pecar. Hermano, Ananías y Zafira de pronto nunca pensaron que su pecado era tan grande. Pues ellos dijeron, la edad de nosotros, demos una parte nomás. Pero se equivocaron. Dios disciplinó ese pecado con la muerte de ambos. Solo hay una solución para el pecado y es el arrepentimiento. No hay otra. Solo hay una solución para el pecado y es el arrepentimiento. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28:13, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El hipócrita, el que quiere encubrir su pecado, el que quiere ponerse esa careta y encubrir su pecado, dice la Biblia, nunca va a salir adelante. Nunca, nunca. Su alma siempre estará en un estado de degradación. Pero el que los confiesa y se aparta,
alcanzará misericordia. ¿Sabe por qué digo y se aparta? Porque a veces los confesamos, pero los confesamos así, ay Señor, perdóname este pecado, amor. Lo confesamos abrazado. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la gracia y la misericordia de Dios. En las Escrituras vemos cómo Dios corrige severamente a sus hijos. ¿Por qué Dios corrige el pecado de sus hijos? Porque lo dije al principio, Dios nos tiene que dar una lección diciéndonos con el pecado no se juega. Una lección personal y una lección pública a la iglesia, porque si no, lo que haga uno, lo va a hacer otro. Y si Dios no disciplina a ese uno que está haciendo de mal testimonio, entonces la iglesia a Dios se le puede pervertir. Entonces el Señor prefirió quitar a Ananías y Zafira de insofacto y no permitir que su iglesia fuera contaminada por el pecado público de algunos. Hermano, ¿sabe por qué? Uno se puede preguntar, ¿y por qué Dios disciplina? Dios no es amor. Si Dios es amor, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el padre al que ama, disciplina. O si no, sería un mal padre. Sería un mal padre. El padre que no disciplina a sus hijos, no los ama, es un mal padre. Hay gente que dice, es que lo amo tanto que me duele disciplinarlo, me duele pegarle, me duele castigarlo. No amas a tu hijo. Si tú no disciplinas, miren lo que dice Hebreos 12 del 6 al 8, apúntelo, se lo leo. Porque el Señor al que ama, dice la Biblia, o sea, disciplina, o sea que la disciplina de Dios es un efecto de su amor. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los va a tratar como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces ustedes son bastardos y no hijos. Esa frase es muy... La Biblia dice, Dios no disciplina a los que no son sus hijos, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Porque ellos sufren las consecuencias directas del pecado y un día van a sufrir las consecuencias directas de la condenación eterna si no se arrepienten. Pero al que es hijo y peca, Dios lo disciplina, porque el Padre al que ama, disciplina. O sea que la disciplina de Dios está basada en ¿qué? Porque hay gente que dice, es que el que disciplina es malo, es que el que disciplina ama. Si no amara, no disciplinarle, haga lo que quiera. Dios no es un padre irresponsable. Y por último, y con eso termino, la iglesia debe tener un profundo, otra cosa que nos enseña esta escena triste es que la iglesia debe tener un profundo conocimiento de la santidad y la justicia divina. La iglesia debe tener un profundo conocimiento de la santidad y la justicia divina. Mira el versículo 11, por favor, ¿qué dice? Cuando los jóvenes sacaron primero a Ananías y luego a Zafira, dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué vino sobre la iglesia? Gran temor. Claro, ¿a quién no le va a dar temor de ver eso? Si nos da temor a nosotros de leerlo, imagínense viéndolo, siendo testigos presenciales de esos actos. Dice que sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios necesita que la iglesia tema. Dios necesita que seamos una iglesia temerosa de Él. Es el único temor que santifica, es el único temor que purifica el corazón y purifica el alma. El temor de Dios es un temor que nos guarda del pecado y la maldad. Una de las cosas que Dios más desea es que su iglesia le conozca su justicia, conozca su santidad. Dios desea, hermano, porque una persona que ignora la justicia y la santidad de Dios es condescendiente con el pecado. Una persona, hermano, y es una de las cosas que me preocupa mucho hoy en día, donde solo se predica acerca del amor de Dios. Entonces todos los cristianos tienen una idea, Dios, ¿y cómo es Dios? Dios es amor. Y tenemos una idea toda Winnie Pooh, toda caricaturesca de Dios. ¿Por qué hemos exaltado tanto su amor y hemos dejado de predicar de su justicia y de su santidad, que mucha gente ya no tiene temor de Dios? Porque si tú le preguntas a una persona, ¿Dios qué? Dios es amor. Y como Dios es amor, pasémonoslo por la galleta. Y como Dios es amor, hagamos lo que queramos con nuestra vida. No, señores, venga un momentico. Dios es amor, pero su amor es santo. Dios es amor, pero su amor es justo. Dios es amor, pero su amor nos disciplina. Su amor nos corrige. Tenemos que crecer en el entendimiento de la justicia y de la santidad divina. Entender que Dios tiene dos atributos que conviven entre sí. Su misericordia y su justicia son dos atributos que combinan perfectamente en la naturaleza divina. No podemos exaltar uno al sacrificio del otro. Necesitamos entender que Dios es amor, sí, pero también es justo y también es santo. Y es por su amor que nos disciplina y es por su amor que nos castiga.
ver estos hechos para muchos en el Nuevo Testamento, porque hay muchos que dicen, no, pastor, eso parece un texto del Antiguo Testamento, ¿sí o no? No, Dios era así en el Antiguo Testamento, pero venga, si en el Nuevo es un Dios de gracia, porque hay gente que tiene la idea que Dios como que ha mutado, ¿no? Como que del Antiguo al Nuevo, en el Antiguo era severo y en el Nuevo es todo bonachón. No, señores, Dios no ha mutado, Dios sigue siendo el mismo. El Dios del Antiguo Testamento que decía, si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde y después de la disciplina no se ajuicia, sáquelo y que los ancianos lo apedreen y quiten el mal de mi pueblo. Ese sigue siendo nuestro Dios. Por eso Dios le aplicó a ellos una ley del Antiguo Testamento. La ley que Dios aplicó con ellos fue, voy a erradicar el mal de mi pueblo. Y los quitó. Entonces para muchos, cuando llegan a este pasaje dicen, no, esto es espurio, esto no puede ser, esto alguien lo agregó, esto no está en los manuscritos originales. No, señor. Esto está escrito para que la iglesia sepa que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que si bien es cierto que la sangre de Cristo nos cubre y que la sangre de Cristo nos ha librado de la ira de Dios, pero que hay algo que cobija todavía a cada hijo de Dios y es su disciplina espiritual. Y la disciplina espiritual de Dios puede ser tan severa que Dios puede quitarnos la vida. ¿Y quién dice que no? ¿Quién le dice a Dios, no vas a hacer eso? ¿Quién dice? Nadie, ninguno de nosotros. Hermanos, Dios sabe que la falta de corrección, con esto voy cerrando, Dios sabe que la falta de corrección siempre nos va a llevar a pecados más complejos y mayores. Dios sabe que la falta de corrección de un pecado nos va a llevar a un pecado más complicado. Sí, porque cuando dice, hice esto y no pasó nada, entonces doy el siguiente paso y vamos aumentando el nivel como David. Leía en estos días, usted ha visto que lo que les dije ahorita, está de moda la noticia de este hombre que violó y torturó a esta niña de 7 años, terrible. Es un asunto terrible. Y todo el peso de la ley está cayendo sobre él y sobre su familia. Y esperamos realmente que caiga. Y que realmente Colombia dé ejemplo, porque Colombia es muy liviana en esas leyes de violación y todo esto. Pero que Colombia dé ejemplo en este sentido. Y que no sea liviano de imponer la justicia necesaria. ¿Para qué? Para que el pueblo tema de la justicia divina, porque la Biblia dice que Dios le ha delegado las autoridades de la espada para que corrija al que hace lo malo, y así tiene que hacer la justicia. Y una de las cosas que me sorprendió, porque a este hombre le hicieron una investigación, y Julio Sánchez Cristo tiene una entrevista en YouTube, que se le hicieron, una investigación y le hace una entrevista a un psiquiatra, donde hacen el estudio de la vida de él. Resulta que cuando estudian la vida de él dicen, lo que él hizo ahora es una consecuencia de lo que sus padres dejaron de hacer con él. Yo dije, ¿cómo así? Entonces empezaron a mostrar que él cuando era joven, por ejemplo, estaba en una finca con varias personas y se robó las pertenencias de la gente y nadie le dijo nada. Sus padres no le dijeron nada porque como sus padres son de una familia de clase alta y de una reputación muy buena en Colombia, ¿sí? La madre de él es ex reina de belleza, el padre es no recuerdo, pero bueno, en fin, es gente de la sociedad alta. Entonces no le decían nada y no lo corregían. ¿Por qué? Porque no querían hacer público el escarnio de la familia. ¿Cómo así? Entonces no le decían nada. Falsificó la tesis, no le dijeron nada. Sus padres no lo corrigieron por temor a que el nombre de la familia quedara mal. Y decía el psiquiatra, él es un reflejo de esos padres condescendientes que nunca disciplinan a sus hijos cuando hacen lo malo. Él es el resultado de una mala disciplina de familia y de casa. Porque decía el psiquiatra, y no era cristiano, decía, porque si los padres no aprenden a corregir a sus hijos en la niñez y en la adolescencia, un hijo que no se corrija es un futuro criminal de nuestra nación. Me llamó la atención, y me llamó la atención porque la Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara y la disciplina lo alejará de él. La vara y la disciplina lo alejará de su necedad. Dice que la necedad viene ligada al alma del muchacho. Yo veo a Abby, está muy niña, Abby tiene años 7 meses, y ayer estábamos hablando con mi esposa, se está comportando en algunos momentos muy rebelde. ¿Por qué? Porque ellos vienen por naturaleza, con el chip de la naturaleza pecadora. ¿Cuál es la única manera de corregirla para que ella no sea una niña grosera o una niña que haga daño? Es corrigiéndola, es disciplinándola, es enseñándole acerca del Señor. Bueno, tampoco es pues que la agarremos, pero sí nosotros tratamos de mantener una disciplina, porque es que un padre negligente que no discipline a sus hijos
va a tener problemas con ellos más adelante. Spurgeon decía, si tú no tienes dolores de cabeza con disciplinar a tus hijos ahora que están pequeños, te van a dar muchos dolores de cabeza cuando sean grandes. Y es que hay hijos que le dan unos dolores de cabeza a sus papás. Y ya cuando están grandes, dicen hasta, pegame pues, pegame. Claro, cuando están pequeños uno los disciplina, cuando están grandes hasta aquí estoy pues papá, vení dame. Sí, entonces ya pierde hasta el respeto. Entonces hermano, Dios sabe que si Dios no nos corrige a nosotros nuestro pecado, nuestro comportamiento va a ser profundamente afectado y vamos a empezar a amar la naturaleza caída y alimentarla. Y eso nos va a terminar dañando y destruyendo a nosotros y tal vez a mucha gente. Por eso Dios, al que ama, disciplina. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No hay que ser condescendientes. Sí, mi hijo, hágale peque, haga lo que quiera. No, hay que poner la vara, pero también tener misericordia. Porque no falta el que solo ponga la vara y solo ponga la vara. No, porque su hijo va a crecer pensando que es que usted... No, entonces, con misericordia y verdad, o sea, las dos cosas. Que su hijo sepa que usted lo disciplina porque lo ama. La disciplina de Dios está motivada por su amor. Y escuche lo que le voy a decir. La disciplina de Dios siempre va a producir santidad en nosotros. Siempre va a producir arrepentimiento. Cuando Dios disciplinó a David, que vino el profeta, David cayó de rodillas y dijo, Señor, perdóname, he pecado. Mi vida ha sido desbaratada por estos pecados. Pero Dios pudo levantar y restaurar a David. Conclusión. Termino con esto. Ananías y Zafira son un ejemplo para la iglesia. Sí, un ejemplo. Un ejemplo de que con el pecado no se juega. Un ejemplo de que la gracia no es una licencia para pecar. Que si bien es cierto que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha salvado y que Dios nos ha librado de la condenación eterna porque hemos creído en Cristo, esa gracia no es una licencia para pecar. Que Dios nos va a disciplinar cuando lo vea necesario y nos va a ajustar. Y las consecuencias pueden llegar a ser muy severas. Hermano, que Dios sigue siendo santo y justo. Y que Dios sigue cuidando su iglesia porque es la amada del Señor, porque es la niña de sus ojos. Y Dios va a cuidar su iglesia al precio que sea. Y la va a cuidar inclusive de nosotros mismos. Con el pecado